¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en el horario en que usted nos esté cliqueando. Vamos a poner de moda algunas palabras. Aquí no es sintonizando, porque no estamos en una frecuencia radial. Aquí es cliqueando, porque usted amablemente le ha dado clic a este video. Hoy estaremos haciendo, con la ayuda de Dios y con todo el corazón, una entrega más de esta serie de reflexiones que hemos titulado Celebremos la Navidad. Sí, celebremos la Navidad. Ya va a ver cómo el contexto bíblico produce gozo, alegría y paz, esperanza, porque se había anunciado el nacimiento de Jesús. Ahora comenzamos con esta reflexión. Es una reflexión muy importante que quisiéramos compartir con usted, dejar en su mente y dejar en su corazón. El nacimiento de Jesús primero fue profetizado, luego fue realizado. Jesús y su nacimiento dividieron el mundo en un antes de Cristo y un después de Cristo. Es imposible negar a Jesús, es imposible negar que fue profetizado, y si no podemos negar que fue profetizado, no podemos negar tampoco que Dios puso en la mente y en el corazón de hombres realizar estas profecías. Si entendemos que el mundo está dividido en un antes de Cristo y en un después de Cristo, tiene que haber un Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que el hombre, por muchos esfuerzos que haga, no puede negar la existencia de Dios. Jesús, llevado a una cruz para ser sacrificado y dar perdón al mundo entero, escuche, que en Él crea. Esto dice el capítulo 1 de Juan, que Él salvará a los hombres que en Él crean, que en Él pongan su confianza, que en Él pongan su esperanza. No puede todo esto que acabamos de mencionar, no puede resumirse a una celebración de una sola noche sin entendimiento y al día siguiente volver a la normalidad. Seguimos con los términos coloquiales en este día. Volver a la nueva normalidad. No puede un hombre, no puede una persona dejar de ver todo el contexto, no solamente bíblico, sino el contexto humano, porque como ya dijimos, Jesús marca en el mundo la historia. A partir de él la historia se clasifica o se menciona o se hace referencia a un antes de Cristo y a un después de Cristo. Estos acontecimientos, tanto bíblicos como humanos, por favor, no pueden resumirse en la celebración de una noche sin entendimiento y al otro día volver a la nueva normalidad de hoy día con la gente y esperar 364 días más para tener una nueva celebración de una noche. Esto no puede ser posible. Por favor, usted no se lo permita. No es justo. En verdad, no es justo. Véalo por el ángulo que usted lo vea. No es justo. Vamos entonces a ver qué dice la Escritura acerca del nacimiento de Jesús. Porque sí, estamos celebrando la Navidad y lo hacemos con mucho gozo y con mucha alegría, pero ahora en el entendimiento, ahora en el contexto bíblico, ahora en el contexto humano, en el que interviene el hombre, dado que tiene una relación directa y personal
con Jesús. Este Jesús que es nacido de mujer, pero también este Jesús que es desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Lucas, en el libro de Mateo, deme un segundito, le buscamos el versículo. Lucas capítulo número 2, versículo número 1 dice la escritura. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. A los ángeles se les revela que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ahí se quedó el gozo en el corazón de los pastores. Había gozo, había alegría, porque les habían dicho que en Belén había nacido no solo un niño, que en Belén había nacido el Salvador, no solamente el Salvador, que había nacido el Cristo, no solamente el Cristo, que había nacido el pan de vida, no solamente el pan de vida, que había nacido el agua de vida, no solamente el agua de vida, que había nacido el Cordero de Dios, que habría de traer libertad, paz, perdón, reconciliación, salvación y vida eterna. En Belén nació más que un niño. Lo que dice el ángel a los pastores es que había nacido el Salvador del mundo. Y créanme, en la realidad está sucediendo. El mundo está siendo salvo por Jesús. El mundo está siendo reconciliado con el Padre por Jesús. El mundo está siendo y está recibiendo el favor de Jesús como intercesor con el Padre, para que el mundo venga al conocimiento de la verdad y sea salvo
por Él. El mundo está escuchando la voz del Salvador a través de la palabra escrita. El mundo está escuchando la voz del Cordero en la cruz, diciéndole al mundo que Él va a la cruz por Él mismo, que Él da su vida por Él mismo, que nadie toma su vida, sino que Él la da en rescate de todos los que en Él crean. Ahora, esto es importante. Jesús va a la cruz para salvar al mundo, sí, pero no a todo el mundo. Ahora usted tiene que preguntarme, a ver, explíqueme eso. Sí, se lo voy a explicar. La Escritura dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El mundo está lleno de hombres y mujeres que, de acuerdo al contexto de Génesis, todos los hombres y las mujeres que habitamos el mundo fuimos creados por Dios. Somos su creación. Y la Biblia dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este versículo nos confirma el término creación. Pero en Juan capítulo 1, número 1, nosotros vemos que solo unos son llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es, si usted recibe a Jesús como Señor y como Salvador, entonces usted será libre de pecado, libre de condenación, será salvo, y la salvación le dará derecho a la vida eterna. En Romanos capítulo número 10 dice la Escritura, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Nace el Salvador del mundo que en Él crea. La pregunta que quiero dejar a usted en este instante es, ¿usted ha creído en Jesús? ¿Usted le ha recibido como Señor y como Salvador? ¿Usted le ha cedido su vida a Cristo para que Él la gobierne? ¿Usted ha rendido su vida bajo la potestad y la autoridad de Jesús? ¿Es Jesús quien le guía? ¿Es Jesús su maestro? ¿Es Jesús su cabeza? ¿O ya llegó al día 25 y dejó a Jesús en el pesebre? Alguien lo va a levantar. No se enoje, por favor, no se enoje. Pero esa es la realidad. Alguien lo va a levantar y lo va a guardar 364 días para repetir esta costumbre interminablemente hasta que usted decida ponerle fin y entender quién es Jesús, por qué nació, para qué nació, por qué vino, para qué vino, a dónde fue, a dónde estuvo y qué sucedió cuando Él fue puesto en una cruz en el Calvario, en el monte de la calavera. Cuando usted entienda eso, usted entonces tendrá a Jesús vivo. Entonces Jesús vivirá en usted. Entonces usted tendrá en su cuerpo un templo y una morada para el Espíritu Santo. Jesús vendrá a su vida y estará con usted. Y el Padre y Jesús estarán con usted. Porque así está escrito que sería. Entonces usted
verá las cosas con los ojos de Dios. Usted verá las cosas con los ojos de Jesús. Usted entenderá las cosas con el entendimiento de Dios. Los ojos de Jesús serán sus ojos y los pensamientos de Jesús serán sus pensamientos. Usted querrá hacer la voluntad del Padre Celestial porque es lo que Jesús nos enseña. Él mismo dice: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y yo vine aquí por la voluntad de mi Padre Celestial. Y todas las cosas que yo les he dicho y les he hablado, no las he dicho y las he hablado por mi cuenta. Solo he dicho y he hablado las cosas que el Padre dijo que yo hablase y que dijese. Nace el Salvador suyo y el mío. Entonces usted apresuradamente tiene que decirme y preguntarme: pero predicador, ¿por qué necesito un Salvador? ¿Por qué tuvo Dios que enviar a su Hijo Jesucristo para salvarme? La respuesta es muy sencilla. Está escrito: por cuanto todos pecaron, todos. Porque la raza humana, la descendencia de Adán y Eva, pecó desde el huerto. Y dice en Génesis que la mente y el corazón del hombre de continuo se inclinan hacia el mal. Si no, vea las noticias y usted verá cómo el hombre en su mente y en su corazón maquinan maldad y luego la ejecutan. Y no solamente la ejecutan, sino se gozan con lo que están haciendo. Por eso el hombre necesitaba un Salvador. Por eso tuvo que venir Jesús y tomar un cuerpo de hombre, ir a la cruz y morir como cordero. Por eso el hombre necesitaba un Salvador. Por eso el hombre necesita un Salvador. Por eso usted necesita a Jesús. Pero usted necesita a Jesús hombre, a Jesús convertido en hombre, a Jesús ejerciendo el ministerio y el propósito que fue establecido por Dios para usted y para mí. Necesitamos a Jesús en forma de hombre, que pueda cargar una cruz, que pueda avanzar en ese terreno pedregoso, en ese terreno difícil, caminar con una cruz que pesaba 3 o 4 o 5 veces más su propio cuerpo, yo no sé exactamente cuánto, caminar cuesta arriba, cargando sobre su hombro, no solamente la cruz, sino el pecado del mundo entero en forma de una cruz, y llegar al punto más alto de este monte, que fue preparado específicamente para sacrificar, para matar, para cumplir la pena de muerte de todos los que habían sido condenados a muerte. Ya en ese lugar se hacía de forma regular la sentencia de muerte y su consecuente ejecución de aquel que había sido condenado a la muerte. Para usted y para mí es necesario ver ahora a Jesús hombre, porque un bebé no puede cargar una cruz. Y por favor, usted tiene que decirme: obvio. Sí, pero si es obvio, entonces ¿por qué no entendemos que en el día 25 es el primer día de Jesús? Y el 26 el segundo, y el 27 el tercero, y así podemos contar hasta el año, hasta las semanas, y la suma de semanas nos dan meses, y la suma de meses nos dan años. Y usted tiene que decirme: obvio. Sí, pero quiero llevarlo al año 30, porque la Biblia dice: y Jesús tenía aproximadamente 30 años cuando comienza su ministerio. Y el ministerio de Jesús comienza diciendo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted y yo necesitamos ir a los días y semanas y meses y años que vienen después del pesebre, para llegar con Jesús a la cruz y ver lo que Él está haciendo por nosotros. Jesús en la cruz exclama diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Únicamente para efecto de enseñanza podríamos decir en este tiempo que Jesús ahora mismo, escuchen, solo para efectos de enseñanza. Porque alguien puede decir, eso no está en la Biblia. Lo digo nuevamente, solo para efectos de enseñanza. Hoy Jesús podría estar intercediendo con el Padre diciéndole, Padre, perdónalos, porque no entienden lo que hacen. Pero está la palabra, está el Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Habrá nuestro entendimiento, abrirá nuestra lucidez, nos dará discernimiento de la palabra. Esto es, nos permitirá el Espíritu Santo entender su palabra y ser capaces en estos días de llevar a Jesús del pesebre a la cruz. Tú eres el Cristo. Y está escrito. Mateo capítulo 16. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Si hiciéramos esta pregunta, la primera respuesta que se me viene a la mente es el niño Dios. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la mayoría de la gente, entendiendo el tiempo y el momento que estamos atravesando en estos días, diría el niño Dios. Porque el mundo conoce a Jesús y se ha familiarizado con ese término en este mes del año. Y cuando la gente dice el niño Jesús, entonces todos saben que se está hablando de la Navidad. Entonces Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos. Y dejamos esta pregunta para usted. Para usted, ¿quién es Jesús? Tómese el tiempo que necesite. ¿Quién es Jesús? Si usted tiene una respuesta, qué bueno. Si usted no la tiene, qué bueno. Ahora usted pregúnteme. Y si no tengo la respuesta, ¿por qué es bueno? Es bueno porque entonces usted necesita ir a la Escritura y saber quién es Jesús. Esto es bueno. Si usted no sabe quién es Jesús, entonces vaya a la Escritura, indague, investigue, lea, reflexione, comprenda, para que cuando ocurran todas estas cosas, usted pueda responder a la pregunta de quién es Jesús. Usted ya tiene una respuesta. El niño Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia de Jesús? La Biblia dice de Jesús lo que sigue a continuación. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? ¿Usted quién dice que es Jesús? Permita que el Espíritu Santo de Dios, permita que nuestro Padre Celestial revele en su corazón quién es Jesús. Cuando venga esa revelación de Dios a su vida, entonces usted puede gritarlo. El niño Dios, sí, el niño Dios es el Cristo. El niño Dios es el Mesías.
El niño Dios es el Salvador. Vamos, conozcamos cómo podemos ser salvos. Vamos, conozcamos cómo podemos ser librados. Vamos, conozcamos cómo podemos tener paz y ser sanos y libres de toda enfermedad y de toda dolencia. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios. Y Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Esta revelación que Dios hará a su vida no tiene que ver con nosotros. Otra vez lo voy a decir. Esta revelación que ocurrirá en su vida no tiene que ver con nosotros. Nosotros a la verdad hacemos todo esto que usted ve y escucha solo porque se nos ha mandado a hacer. La Biblia dice que nosotros somos siervos inútiles, que no hacemos otra cosa sino lo que se nos ha mandado a hacer. Y usted tiene que preguntarse, ¿qué te fue mandado a hacer? Leer lo que está escrito y compartir con usted el gozo, la emoción que siento de saber quién es Jesús. Y así como Pedro, saber que Jesús es el Cristo. Venga entonces a un instante de fe y reciba esta revelación en su vida. Le garantizo, su vida no volverá a ser jamás igual. Ahora, necesitamos al niño Jesús como Salvador. Necesitamos al niño Jesús como el Cristo, como el ungido, para que pueda realizar todas las cosas que están descritas en el Evangelio según San Lucas capítulo 4, verso 18 en adelante, diciendo Jesús mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a sanar a los enfermos, a sanar a los quebrantados de corazón, a darle vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a anunciar buenas noticias, a decir a todo el mundo que hoy es el año agradable del Señor, que hoy es el año agradable del Señor. Y esa porción de la Escritura es eterna, porque la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El Cristo, el ungido, le dice hoy que usted tiene noticias buenas de salvación y de vida eterna. No deje pasar esta oportunidad. No deje pasar este día, no deje pasar este año, un año 2020 muy complejo. ¿Por qué dejarlo pasar? ¿Por qué no surge como testimonio de vida en usted y en mí que fue en el año 2020 en el que yo fui alcanzado por Jesús? Fue el año 2020 en el que la gracia de Dios a través de Jesús me alcanzó. Fue en el año 2020 en el que entendí que el niño Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Rendí mi vida a Dios, confesé mis pecados y me aparté de ellos y recibí perdón de pecados, recibí redención, recibí salvación y recibí el derecho a la vida eterna, la promesa de vida eterna, porque en este año 2020 Dios me reveló quién es Jesús. Que sea dentro de todo lo que ha pasado en este año, lo bueno que ocurrió en su vida y en la mía. ¿Por qué en la mía? Porque yo necesito entender que debo estar en completa armonía y paz con Dios, que debo estar guardando sus mandamientos y que debo de mantenerme libre de pecado, porque si no, la condenación sería evidente en mi vida. Dice la Biblia, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta el día de su venida. Quiere decir que si un hombre que ha confesado a Jesús, que ha recibido la salvación, peca, no hay más que hacer por él, porque la paga del pecado es muerte. Esto quiere decir que no somos salvos siempre salvos. Somos salvos por gracia y por la fe mientras estemos apartados del pecado.
porque apartados del pecado estaremos libres de condenación. Terminamos. Jesús, el niño Dios, es el Cordero de Dios. Necesitamos a este niño en el pesebre, que fue con lo que comenzamos en esta porción de la Biblia, hecho hombre, para llevarlo a la cruz y ser sacrificado en forma de cordero. Juan capítulo número 1. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, refiriéndose a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay hombre nacido de mujer que pueda quitar de su vida el pecado. Aún si se viste de blanco, o de púrpura, o de escarlata, o de negro, o con ropa cara, no hay ni siquiera mujer, por elegante que se presente, no hay hombre o mujer nacido de mujer que puedan quitar el pecado del mundo. Usted necesita a Jesús. Pero, predicador, yo tengo una religión. Usted tiene una religión. Usted necesita a Jesús, porque su religión no lo va a salvar. Probablemente el líder de su religión esté en este momento condenado si no se ha arrepentido. Porque la Biblia dice que todos los hombres y mujeres del mundo entero seremos presentados delante del gran trono de Dios y seremos juzgados por las cosas que hicimos estando en vida. Usted tiene una religión, y con esa religión a un líder religioso. Ese líder necesita ponerse a cuenta con Dios todos los días de su vida. Y si además de que no se arrepiente, continúa en su pecado, aún siendo líder, por su pecado será muerto y condenado. Eso está escrito. La paga del pecado es muerte. Juan, con fuerza, con poder, con autoridad y sin ningún temor, al ver a Jesús, le dice a toda la multitud que estaba alrededor de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No en la forma de un bebé, en la forma de un hombre listo para ser sacrificado en forma de cordero. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me vio bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Más allá del pesebre, vemos a Jesús, hombre, en la forma del Salvador, en la forma del Cristo, en la forma del Cordero. Sin Él no hay salvación. Lo voy a decir de nuevo: sin Él no hay salvación. Él mismo dice de sí: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque también está escrito en Hechos capítulo 4, verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser
salvos. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. El único nombre que es sobre todo nombre es Jesús de Nazaret, el niño que se hizo hombre para salvar al mundo de su pecado y librarlo de la condenación y del juicio eterno. Dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores no abrió su boca, y fue sacrificado, y su sangre fue derramada para sellar el pacto eterno del reino de Jesús, del pacto eterno por el que esa sangre sería sellado con el Padre, porque sin derramamiento de sangre no puede haber pacto. Porque es necesario, dice en el libro de Hebreos, que para que ese pacto se cumpla o para que ese testamento se cumpla, es necesario que ya no viva el testador. Ese sacrificio nos lleva del pesebre al Calvario. Venga con nosotros. Hagamos esta travesía juntos a través de la palabra escrita. Y cuando llegue al Calvario, reciba por ese sacrificio de Jesús y por ese derramamiento de sangre el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Vaya más allá de la celebración de un día. Créanme, no es justo. No cuando hay tantas cosas que podemos aprender a través de la Escritura. No es justo. Oramos. Deje que el Espíritu Santo toque su corazón. Convierta su vida a Jesús. Ya es tiempo. Ya es hora. Tantos años de ignorancia, tantos años sometidos a una mentira religiosa, por supuesto, tantos años haciendo lo que no entendemos. Tiene que llegar un día, y el día es hoy. En segunda carta a los Corintios capítulo 6 dice la Escritura, porque en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor bendito, por este tiempo hermoso, Señor. Que tu palabra cobre vida en todos los hombres y mujeres que escuchen y vean este video, Señor. Que tu gracia, tu amor y tu misericordia sea sobre ellos, Señor. Aquellos que están llamados para salvación y para vida eterna. Aquellos que están contados como el número de los escogidos. Aquellos que están contados como ese número de la multitud en Apocalipsis que había sido lavada con la sangre del Cordero, Señor. Y está oyendo este mensaje en este día, Señor. Que tu Espíritu Santo lo llame y lo atraiga a ti, Señor. Porque tú nos buscaste y tú nos encontraste y tú nos amaste primero, Señor. Que el hombre o mujer al que tú has amado desde antes de la fundación del mundo sea traído a ti, porque tu palabra dice que tú añadirías a tu iglesia los que habrían de ser salvos. Dicho de otra manera, que tú añadirías a tu cuerpo los que habrían de ser salvos. Dicho de otra manera, que tú rescatarías del mundo aquellos y aquellas que habrían de ser salvos. Señor, que su corazón, Señor bendito, en este día se incline a ti y haya fiesta en el cielo. Le entregamos, oh Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, a usted toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Dios le bendiga, que tenga un hermoso día. No olvide leer Isaías 53 y espere, por favor, para el día de mañana nuestra siguiente entrega. Estaremos abordando este pasaje de la Escritura. Será la entrega número 9 con la ayuda de Dios. Hasta pronto.
Dios le bendiga.